Bienvenidos, estudiantes de la Unidad Educativa Tengué. Hoy damos inicio a la semana 41 de la agenda con adaptaciones curriculares. Estas actividades forman parte del proyecto número 8. El valor de esta semana es el deber. Y pues vamos a iniciar solo desde el día miércoles, puesto que el día lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo son feriados, ¿sí? Miércoles 2 de marzo del 2022 tenemos la actividad de lengua y literatura, actividad recreo textos literarios. Recuerda, los textos se dividen en literarios y no literarios. Los literarios tenemos los que narran una historia, son narrativos. Dentro de ellos tenemos las leyendas, los cuentos, las fábulas. También tenemos en los literarios el género lírico, ¿sí? Donde vemos la poesía, poemas, odas, ¿sí? Hay más expresión de sentimientos, emociones. Y el dramático, donde tenemos las obras de teatro. Todos estos textos, ¿sí? Son literarios. Mientras que aquellos textos como la noticia, la biografía, los que son instructivos porque nos indican las instrucciones para hacer una receta, el manual de usuario para usar algún artefacto, algo, el normativo porque tiene reglas, normas, códigos, ¿sí? Y artículos, ¿sí? Esos de ahí son no literarios, ¿sí? Esos son no literarios. Ahí no se utilizan los recursos literarios, las figuras literarias que hemos venido aprendiendo, ¿sí? Por tanto, ellos son no literarios, ¿sí? Aquellos que informan, instruyen y dan alguna normativa, ¿ya? Vamos a conectar nuestros saberes previos observando y respondiendo correctamente las preguntas en este link. Propósito artístico o estético, buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de los textos literarios? Informar sobre un tema concreto, tienen un propósito artístico y estético o regulan la actuación de las personas. Pues los textos literarios, como lo vimos, no son informativos ni dan noticias, no, tienen un propósito artístico, ¿sí? Embellecer, enfatizar sobre algo especial, ¿ya? Informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. ¿A qué tipo de textos pertenecen los informes y las recetas? Las recetas te dan instrucciones, ¿no? Primero cocine la papa con la cebolla. Informes indican datos, ¿no? Entonces aquí no están tratando de crear belleza, de estética, algo artístico, ¿no? Entonces estos son no literarios. Los no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos, ¿ya? ¿Qué lenguaje presentan los textos no literarios? Un lenguaje sin valor estético acorde al propósito específico del autor, ¿sí? Recuerden que siempre el no literario, ¿sí? No es estético, no trata de embellecer las palabras, ¿sí? No es de carácter subjetivo, no habla de sentimientos o puede mencionarlos pero solo de una manera objetiva, ¿sí? Como para dar un dato o algo, pero no habla de sentimientos ni emociones y así. Conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto.
se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, ¿ya? ¿Qué afirmó en el ensayo? Que el ensayo es un texto que está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y la poesía. Hace excursiones del uno al otro. ¿Quién dijo eso? Eduardo Gómez Vaquero. Y función estética. Y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función. ¿Cuál de las clases de textos presenta un mundo de ficción y estética? Siempre estética se refiere a belleza, ¿no? Si yo hablo de la estética de una persona, hablo de su imagen física, cómo es, si se arregla, ¿sí? De eso. Y ficción quiere decir que es algo pues irreal, inverosímil, ¿sí? Entonces, aquellos textos que hablan de historias que tienen algo de ficción, por ejemplo, sábense los cuentos, las leyendas, ¿no? Y los cuentos, leyendas son textos narrativos. Por tanto, los textos narrativos forman parte de los textos literarios, ¿sí? Recuerden siempre, literarios, estética. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. ¿A qué tipo de texto pertenece la epístola? Al texto no literario. Texto literario O estético buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de los textos no literarios? Ofrecer información, persuadir y dar instrucciones. Tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos... ¿A qué tipo de texto pertenece un libro de literatura? Texto literario, ¿sí? Porque es... Ay, pero quise señalar aquí, pero bueno, se me señaló abajo. Pero el libro de literatura es texto literario, ¿sí? Porque pertenece al género narrativo. Está contando una historia. Solo que no apunté bien y se me fue ahí, ¿sí? Y ahora que ya sabemos lo que son los textos literarios y no literarios, vamos a leer esta lectura. Recordemos que ustedes deben seguir con la mirada esta lectura modelo y luego ustedes deben intentar leerla por sí solos. Recuerden que ustedes deben fortalecer sus habilidades de lectoescritura, ¿ya? Voy a dar inicio. La revolución viene en bicicleta, escrito por Laura Fuentes Belgrave. Los niños tomaron las bicicletas, pero Victoria se llevó una sorpresa mayúscula al descubrir que Ernesto no sabía ni cómo montarla. Aquí cuando dice mayúscula
¿sí? Aquí está utilizando un recurso literario. Mayúscula quiere decir ¿qué? ¿Cómo es la letra mayúscula? Es grande, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sorpresa que se llevó Victoria fue grande, ¿sí? En vez de utilizar la palabra grande, utiliza un recurso literario, ¿sí? Esta palabrita que hace énfasis en mencionar que es grande, ¿sí? La sorpresa que se ha llevado, pero no dice la palabra grande, sino utiliza otra que se considera como grande, que es la mayúscula, ¿ya? Ahora, Ernesto no sabía ni cómo montarla, entonces no llegaron muy lejos, pues la niña le dio una primera lección de muchas a lo largo de las vacaciones. Al final de este periodo, ambos ya eran capaces de pedalear juntos y sortear el tráfico endemoniado del Boulevard, pese a las advertencias de sus respectivos padres sobre el riesgo de incursionar en la zona de conductores. Esta población de nervios destrozados encontró en la muerte del padre de Ernesto y en un par de graves accidentes más la justificación de una demanda a la municipalidad para exigir la tala de aquellos árboles de poró nacidos antes del bulevar, de tal forma que se ampliara la calle a 2 vías para permitir un tránsito fluido de los vehículos. De vuelta a clases, la mayoría de los estudiantes comentaban lo escuchado en sus hogares, mostrándose de acuerdo con la tala de los árboles, pues sus progenitores a veces tardaban horas en recogerlos debido a la estrechez del bulevar. Ni Victoria ni Ernesto apoyaban esta medida, pues en sus casas no había auto, ambos llegaban y se iban de la escuela en bicicleta, impulsados por el viento y bañados en florecillas, compitiendo en un alegre juego, tanto al despertar el día como a media tarde. Por su parte, la municipalidad enfrentaba diariamente hordas de manifestaciones en su edificio, así como unas próximas elecciones que dejaban pocas dudas sobre la decisión a tomar por las autoridades. Aquí hay una palabra, hordas, que imagino que ustedes desconocen el significado al igual que yo. Entonces, ¿qué debemos hacer con las palabras que desconocemos su significado? Debemos escribirlas para nosotros poder enriquecer nuestro vocabulario y además entender la lectura. Vamos a buscar hordas. Y ya tenemos aquí, hordas se refiere a un grupo de gente armada que no pertenece a un ejército regular. Entonces, cuando hablamos dice que la municipalidad enfrentaba hordas de manifestantes, es decir, grupos de gente armada, ¿sí? que hacía protestas porque no estaba de acuerdo pues con la manera en que se estaba liderando o llevando pues las acciones gobernante en su pueblo, ¿no? Y ahí tenía que ver pues con la tala de esos árboles. Los niños que habían aprendido a rodear las gigantescas raíces arbóreas en sus viajes de bicicleta, a disfrutar de la sombra de los árboles y de la llovizna de flores cotidiana, no concebían el bulevar sin asomo de estas especies nativas. Por esta razón, elaboraron un plan para salvar los árboles de poró. Entonces, si nos damos cuenta, los niños que habían aprendido a andar en su bicicletita, ellos no estaban de acuerdo con esto de cortar los árboles. Cada día, durante aquellos primeros meses del ciclo lectivo, prestaron las bicicletas a una niña o a un niño distinto. Mientras esperaban la llegada del adulto de rigor a la salida de la escuela, no se sorprendieron cuando tiempo después, para la celebración del Día del Niño y de la Niña, muchos de sus compañeros contaron alborozados que habían recibido la implorada bicicleta como regalo. Era pues el momento de poner en ejecución la segunda parte del plan de Victoria y Ernesto. Ambos animaron a sus compañeros de diferentes grados escolares a imaginarse al volante de sus respectivas bicicletas, libres al fin del control de sus padres y de la ponzoña diaria del embotellamiento vehicular en el camino de la escuela. El pequeño sueño fue creciendo entre la población estudiantil hasta el día en que el alcalde decretó la tala de los árboles de poró.
con el fin de ensanchar el bulevar. La fecha de la tala se acercaba y había que actuar rápido, según el plan convenido por los niños. El día que los trabajadores de la municipalidad sacaron sus motosierras y se dirigieron a cumplir la orden del alcalde, niñas y niños de diferentes puntos de la ciudad escondieron las llaves de los autos de sus padres. Cientos de adultos irritados revolvieron sus casas y apartamentos sin encontrar una sola llave. Los cerrajeros de la ciudad se saturaron de trabajo y no pudieron dar abasto a la cantidad de llamadas enfurecidas que recibían por minuto. Los taxis chocaban entre sí, impidiendo el desplazamiento de otros autos, y de las puertas de los autobuses colgaban tantas personas que los oficiales de tránsito los detenían para multarlos. Madres primerizas o experimentadas, padres solteros o en unión libre, familias diversas o recompuestas, abuelas consentidoras o gruñonas, abuelos con artritis o dientes postizos, a parentela temida o querida. Todos y cada uno de ellos no tuvo más opción ante el insistente ruego de los infantes, es decir, de los niños, que enviarlos a la escuela en bicicleta. Una marea de 2 ruedas con ojos chispeantes inundó las calles, dirigiéndose con un fuerte pedaleo hacia la capital. Los empleados municipales aún no comenzaban su labor. Las bicicletas se detuvieron a lo largo del bulevar y este se vio por primera vez en su historia, despojado de humo, bocinazos, ruido de motores y tensiones humanas. Victoria y Ernesto pedalearon con lentitud hacia los árboles, al tiempo que de sus antiguas raíces germinaban nuevos brotes que se enredaron como helechos en sus bicicletas hasta estallar velozmente en las típicas florecillas del poró. Ambos giraron sonrientes las ruedas de sus vehículos, convertidos ahora en jardines ambulantes, y encabezaron una bicicleteada infantil en varios kilómetros hacia la capital, trazando la ruta que más tarde la nueva alcaldesa transformaría en una reluciente ciclovía, mientras las motosierras eran aprisionadas por esas mismas raíces, ante el estupor de los trabajadores de la municipalidad. ¡Ay, qué bonita historia!, ¿no? Todos desearon, pues, y aquí vamos a seleccionar el medio de transporte que se mencionaba en esta historia. ¿Cuál es? A ver. Y no es nada más y nada menos que la bicicleta, ¿sí? Entonces ustedes aquí la van a seleccionar, ¿sí? Es la bicicleta de la que estamos hablando en esta historia. Y aquí usted va a escribir un texto narrativo, pero de la historia que leímos, ¿sí? Usted se va a inventar uno, ¿sí? De cómo usted enseñaría a alguien a manejar bicicleta, ¿no? Yo les voy a poner aquí un poquito, pero usted tiene que inventarse, ¿no? Puede poner así, un día vino mi prima Luisana, dice, a visitarnos y quise salir con ella a pasear en bicicleta, pero no sabía. Entonces, ¿qué? Entonces le presté la mía, pero al ver que perdía el equilibrio y se volvía a caer, tuve que pedirle a papá que le ponga las ruedas pequeñas auxiliares de la bicicleta, y así pudimos salir a un bicipaseo.
Punto. Miren, ya he hecho una historia, he reinventado también de la bicicleta, pero lo he hecho pequeño, indicando pues la forma en cómo usted enseñaría a manejar bicicleta, ¿sí? Yo he hecho aquí, esta es una historia guía. Ahora usted lo invito a que escriba su propia historia, ¿sí? Y ahora estamos con Ciencias Naturales, actividad número 2, tema, nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. ¿Sabías que el hierro en los vegetales es importante para no tener anemia? Ayuda a sanar las heridas y a evitar la fatiga física y mental. Recordemos que muchas veces estamos fatigados, acalorados, no queremos trabajar, hacer las tareas, o cansados, agotados. Entonces, ¿qué es lo que debemos consumir? Vegetales, ¿sí? Brócoli, espinaca, pepino, un pimiento, ¿sí? Entonces, esa cebolla que usted a veces no la hace aparte, pues cómasela porque tiene muchas vitaminas que nos ayuda a evitar el cansancio, ¿sí? Cuando hablamos de fatiga, hablamos de cansancio. Y pues les voy a contar una historia sobre los médicos del pasado. En el pasado andino existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes, que tuvieron cierto prestigio en las comunidades donde vivieron. Algunos destacaron observando los astros y prediciendo el tiempo. Unos eran arquitectos por su don en el manejo del espacio, otros curaban los males. Estos últimos eran los chamanes o curanderos porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Los chamanes o curanderos podían ser hombres o mujeres. Esto lo sabemos por las imágenes de las ceremonias. En los ceramios, que también, las imágenes en los ceramios, o también, bueno, quiere decir en las ceremonias, ¿no?, que se realizaban en ese lugar. En Lambayeque, por ejemplo, existió una curandera que se hizo famosa en su época por el don de curar. Eran pues los doctores en el pasado. Entonces ahora vamos a observar esta ilustración y a leer los enunciados. ¿Qué es un saber ancestral? Ayuda a preservar su diversidad cultural, lingüística, historia e identidad. Un saber ancestral también forma parte de sus valores culturales, espirituales, normas sociales practicadas colectivamente. Además, son los conocimientos y saberes ancestrales que poseen los pueblos originarios o indígenas y que hoy practican en las comunidades. Además, son transmitidos de generación en generación desde hace muchos años. Luego, pues de haber observado, aquí también está acompañado esta información. Miren, aquí están con estas hierbitas, ¿sí? Aquí están estos montes que también le llaman montes del susto, ¿ya? Ahora vamos a responder. ¿Quiénes eran los doctores en el pasado? ¿Se llamaban médicos, enfermeros? No, eran curanderos, así se les decía, ¿sí? No la puedo. ¿Ya? Y aquí lo vamos a colorear. ¿Ya? Ustedes ahí lo colorean. ¿Y cómo más se llamaban también? Se llamaban... ¿Ya? Chamanes y curanderos. Vamos a ver, ¿qué conocimientos poseían para curar? ¿Tenían inyecciones, animales, pastillas o plantas? Bueno, pues aquí vemos que tenían plantas, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Déjenme ver. También es plantas, veo, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos poseían para curar? Las plantas. No tenían ni pastillas, ni inyecciones, ni animales. Mi vecina Shonita
dice que cuando siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, pone sus pies en agua fría. Esto la relaja, la hace dormir y así descarga todo lo pesado que lleva. Hasta los malos pensamientos se le quitan. Tina, en cambio, miren, y aquí están los piecitos que los ponen que dice que cuando está estresada en agua fría, ¿no? Mientras que Tina, de pequeña, era una niña que no quería comer. Si la ven, aquí está toda ella brava que no quiere comer. Estaba desganada, prefería los dulces a los alimentos. Por ello, su bisabuela Leovina, que era de la región San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba sin apetito porque tenía parásitos. Después de ello, Tina tenía apetito y energía para jugar y estudiar. Tina ahora es adulta y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo que ella cuando era niña, que no quería comer, ¿por qué había sido? Porque tenía parásitos. Entonces pone en práctica lo aprendido de su abuela para cuidar la salud de su familia. David dice que su abuelo Raúl, quien es de Pasco, enseñó a sus familiares a tomar infusión de hojas de orégano cada vez que tenían cólicos. ¿Se han visto cuando les duele la barriguita? Si ve aquí el niñito, dice que le duele la barriguita y el doctor le pone aquí ese instrumento que es para escuchar los latidos de su corazón o los sonidos que está pues en nuestros órganos, ¿no? Y aquí pues está en el aparato digestivo, ¿no? Que es el estomaguito. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esta infusión bien calientita, ¿sí ven? Le hacen el agüita calientita. Si es adulto, 1,5 tazas, si es niño. Si es adulto, 1 taza y media tacita si es niño. Tía Kika comentó que cuando su bebé tiene dolor de oído, la lleva al pediatra. Él, luego de examinarla, le receta unas gotas para el dolor. Además, le indica que si el dolor continúa, debe regresar al centro médico para realizarle más pruebas médicas y así saber la causa de los dolores, ¿sí? Entonces, el dolor del oído dice que lo hace ¿con qué? Con unas gotitas, dice, ¿no? Ahora nosotros vamos a identificar y organizar en este cuadro la información que hemos leído sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de nuestra salud, ¿sí? Vamos a ver, situación de salud cuando una persona tiene cólicos. Toma una infusión de orégano. ¿De dónde proviene ese conocimiento? Ese conocimiento proviene de un saber ancestral, ¿sí? ¿Tu familia practica este saber? Bueno, mi familia sí. Si ustedes no lo practican, pues pongan no. Sí. ¿Y cómo lo aprendió? Por medio de mis ancestros. ¿Quiénes son mis ancestros? Pues mi abuelita, bisabuelita, y ahí se va pasando esa costumbre. Ahora ya estamos en el día jueves 3 de marzo del 2022 con la actividad de matemáticas porcentaje. ¿Sabías que el porcentaje es una actividad, es una cantidad que se toma de cada 100 unidades? También se denomina tanto por ciento y su símbolo es el que ustedes pueden observar aquí, que es esta línea con esos dos círculos, ¿sí? Ahora vamos a reflexionar, ¿para qué me sirve a mí aprender sobre el porcentaje? Bueno, para pagar lo correcto. Puede que me digan, le vamos a hacer el tanto por ciento de descuento y yo no puedo pagar lo correcto y me pueden estar estafando, ¿no? ¿En qué actividad actual puedo usar este conocimiento? ¿Ven? Cuando compro algo, cuando voy a comprar algo, ¿sí? Vamos a analizar estos enunciados. Aquí tenemos varias representaciones gráficas. El 100% en porcentaje representa el número máximo. No puede haber más de 100. 100 es el todo, ¿sí? Ese 100% en números naturales es el número 1. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad, ¿sí? 1.
¿Y en porcentaje a cuánto representa ese 1? Al 100%. Ahora imaginemos que es $1. $1 representa el 100%. Pero si yo digo 50 centavos, me representa al 50%. ¿Por qué? Porque del 100% se ha dividido en 2 y me da 50 más 50, 100. Entonces, si 1 lo divido para 2, ¿a cuánto me da? A 50 centavos. A 0,50, miren. Y lo tenemos aquí, 1 dividido para 2 a 0,5, ¿sí? Porque recordemos que la fracción es una división. Igualmente aquí tenemos en cambio que se lo ha dividido en ¿cuántas partes? Aquí lo hemos dividido en 4 partes. Miren, ve, 1 y 4, ¿no? Entonces aquí está 25, 25, 25, 25, ¿ya? Pero si yo quiero hacer 75, entonces voy a tomar esta parte, voy a tomar esta parte y esta parte. Porque 25 más 25, 50 más 25, 75, ¿no? Y si yo quiero tomar solo una parte, entonces yo tomo esta que está aquí, 25, ¿ya? Ahora, ¿cómo expreso? Si es 25, lo expreso en fracción, en la siguiente fracción. 25% es igual en fracción a 1/4. ¿Por qué? Porque he tomado esta partecita, solo una, ¿de cuántas? De 4 partes. Entonces, el denominador que está abajo me indica en cuántas partes se ha dividido esta unidad. ¿En cuántas se ha dividido? En 4. ¿Y cuántas he tomado? Una. Mientras que el 75%, que son estas que están aquí, ¿sí? ¿Cuántas partes he tomado? 3. Entonces son 3, que es el numerador, y 4 el denominador, que es el que me indica en cuántas se ha dividido, en 4. ¿Y cuántas he tomado? 3. 1, 2, 3, ¿sí? Y así sucesivamente también está en los ejemplos de acá, ¿no? Aquí tenemos 20, 40, 60, 80 y 100, ¿sí? En cada uno de estos hay 20, porque si ustedes suman todo esto, ¿cuánto debe darle? ¿Cuánto les dije que debe darle la unidad? O eso de lo que estamos hablando, ese objeto. En este objeto estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un círculo, entonces una unidad, y esta unidad hay el 100%, si hablamos en porcentaje hay el 100%, ¿no? Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el 20%? Pues porque he dividido en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y de 5 he tomado solo una, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé que ese 20% es 20%? Es fácil, porque 100% tengo que dividirlo para 5, y 100 dividido para 5, ¿a cuánto me da? A 20, porque 5 por 0, 0, y 5 por 2, 10, me da 100. 20 más 20 más 20, 30, 40, 50, perdón, 20 más 20, 40, 60, 80, 100, ¿sí? Y así con el resto de los ejemplos. Hay familias que ahorran un porcentaje de su sueldo para cumplir con un objetivo. Por ejemplo, comprar un terreno, una casa o un auto, ¿ya? Recordemos que hemos visto el valor de la austeridad, entonces debemos ponerlo ya también en práctica, ¿no? De lo que usted cobre, de lo que usted gane por ahí, que yo que sé, a veces por ir a comprar, su mamá le regala algo, sí, vaya ahorrando un porcentaje, ¿no? Podría ser el 10%, porque si le digo el 50% a la mitad, usted va a decir, se me va a hacer un poco difícil si no tiene ese hábito, ¿no? Ahora vamos a aprender algo. Para calcular el porcentaje de una cantidad, multiplicamos el número del porcentaje por la cantidad y dividimos para 100. Hoy vamos a aprender la regla de 3 directa, ¿sí? En la regla de 3 directa vamos a ver un ejemplo. En una escuela hay 2.500 estudiantes, de los cuales el 60% son mujeres, ¿ya? 2.500 es la cantidad en números naturales, 2.500, ¿no? Pero en porcentaje, que ya está aquí, ese 2.500, que es el valor total que yo tengo, ¿sí? ¿A cuánto me viene a representar? Eso me viene a representar ¿a qué? Eso me representa al 100%, ¿sí? Porque es todo lo que tengo. ¿Cuántos hay en total de estudiantes? 2.500. En porcentaje, ¿cuánto es ese 2.500?
100%. ¿Ya? Mujeres dice que son 60%. ¿Ya? Ahora quieren saber cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Si de mujeres son el 60%, yo tengo que, estando el 60% son mujeres. Pero no me dice la cantidad, cuántos estudiantes, 100, 200, 300, no me dice. Y entonces para eso yo aplico la regla de 3, que es la siguiente. Aquí tengo 60%, quiero obtener el 60% de 2.500. Entonces procedo a multiplicar 2.500, ¿sí?, por el 60 dividido para 100, ¿sí? Igual me da este valor que está aquí, porque obviamente ha multiplicado 2.500 por 60, ¿sí? Me sale 150.000, que está aquí dividido para 100. Y vamos a recordar que cuando tenemos que simplificar, si hay ceros arriba, se elimina la misma cantidad. Un cero arriba, un cero abajo. Un cero arriba, un cero abajo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me ha quedado? 1.500 y 1.500, ¿sí? Ustedes podrían ponerlo sobre 1, pero el asunto es que 1.500 dividido para 1, ¿a cuánto me da? A 1.500 mismo, ¿no? Entonces por eso lo han dejado así, pues 1.500, ya lo han hecho directamente, ¿no? 1.500 sobre 1 dividido me da 1.500, ¿no? Entonces, el 60%, ¿a cuánto viene a reemplazar el 60%? ¿Cuánto es? 1.500, ¿no? Entonces, mujeres, ¿cuántas son? Mujeres son 1.500 mujeres, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta sería, ¿cuántas son mujeres? Son mujeres 1.500, como está aquí. Ahora, ¿y cuántos son hombres? Si hay 2.500 estudiantes y 1.500 son mujeres, ¿cuántos me queda? ¿Cuánto me sobra? 1.000. Entonces esos 1.000 son los hombres, ¿sí? Que está aquí, 2.500 menos 1.500 que son mujeres, 1.000 me queda hombre. Ahora, también lo podemos obtener de otra manera, el porcentaje, por medio de una regla de 3 simple directa. Cuando hacemos esta regla de 3 simple directa, nosotros tenemos que ubicar en filas, ¿sí? Si usted se da cuenta, aquí tenemos la fila de los porcentajes y aquí tenemos la fila de las cantidades. Entonces, yo digo, tengo la cantidad total de 2.500. 2.500 en porcentaje, ¿a cuánto equivale? A 100%. Y acá tengo que las mujeres son el 60%. Pero el 60%, ¿a cuánto me equivale? Sin haber hecho todavía lo de acá. No lo sé, ¿no es cierto? Y como yo no lo sé, entonces ahí nosotros escribimos ¿qué? Una X. Eso se llama incógnita, ¿sí? Quiere decir que es un valor que nosotros no sabemos, ¿ya? Ahora, después de eso, que nosotros ya hemos planteado, este es el planteamiento recién. Para hacer una regla de 3, usted primero analiza estos datos y los ordena, ¿sí? Luego de eso, que ya está ordenado, usted multiplica en X, en cruz, así como le dicen, ¿sí? O en X, ¿ya? O como la mariposa también le llaman, ¿sí? Entonces, de forma cruzada. Entonces, vamos a multiplicar 100 por X, y me queda aquí X, ¿sí? Y ese 100 siempre va a pasar a dividir, es decir, aquí a la parte de abajito de la línea de fracción. Mientras que 60 por 2.500, las partes que se multiplican, que sí tienen números, si ven, aquí tiene número y acá tiene número, esos de ahí siempre van a ir en la parte superior, 60 por 2.500, ¿sí? Mientras que 100 por X, ubicamos la letra, la incógnita, y el otro valor pasa a dividir. Dividir quiere decir que pasa a la parte de abajo de la línea de fracción. Ahora simplificamos. Quito un 0 arriba, quito un 0 abajo, quito un 0 arriba, quito un 0 abajo. Y multiplico, ¿sí? Multiplico aquí 60 por 25, me sale este valor, ¿sí? Aquí le voy a tachar estos dos, me sale 1.500, y aquí tenemos el resultado. Miren que es el mismo resultado que se encuentra en la parte de acá, ¿sí? Entonces vemos que en matemáticas usted puede hacer varios procesos, tiene varios caminos, usted puede elegir el que a usted se le haga más fácil, ¿sí? Pero la respuesta va a ser siempre la misma si usted hace la operación correctamente, ¿sí? Entonces aquí tenemos la regla de 3 simple directa, y aquí tenemos pues una forma más sencilla, ¿no? Es importante que pongan en práctica esta regla, porque en séptimo y octavo año la van a aplicar muchísimo.
Vamos ahora a completar los porcentajes. ¿Cuánto sería el 8% de 100? Entonces aquí nosotros vamos a aplicar eso, ¿no es cierto? El 8% de 100. Simplemente multiplicamos aquí 8, ponemos 8%, ¿sí? Y acá, ¿de cuánto es que quiere? De $100, ¿no? 100. Vamos a aplicar la regla de 3, simple, directa, así se llama, ¿ya? Entonces, si hablamos de cantidad, tenemos ¿cuánto? $100. $100, ¿a qué viene a representar $100? En porcentaje. $100 viene a representar al 100%, ¿sí? Al 100%. Entonces, y en cambio el 8% no sabemos a cuánto nos viene a representar. Entonces, como no sabemos a cuánto nos representa, aquí va inmediatamente una X. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y ahora tenemos que proceder a realizar la multiplicación así cruzada. Entonces, 100 por X sería, vamos a ver, 100 por X sería X igual a 100 por X. ¿Y qué les dije que pasaba con el 100? Pasaba a la parte de abajo. ¿Por qué? Pero no es porque sea 100, sino por lo que está multiplicándose con la X, ¿sí? Como ponemos solo la letra y el otro pasa a dividir. Ahora aquí multiplicamos, ¿qué multiplicamos? Esta cantidad, 8 por 100, ¿no? Y ahí tenemos, ¿cuánto? 8 por 100 sale 8 por 100 me da igual a, aquí voy elimino ya los ceros, 1 y 2. 8 por 1 me da 8, ¿no? Y queda 8 porque 8 dividido para 1 es a 8, ¿no? Y aquí tenemos el resultado 8, ¿sí? Asimismo es con la parte de aquí, 9. Vamos a ver. El 9% de 200. Simplemente vamos a borrar. ¿Cuánto es la cantidad total que tenemos? Perdón. ¿Cuál es la cantidad total que tenemos? Ya. A ver, ¿cuánto es la cantidad total que tenemos? Es 8, ¿cuál es la cantidad? 200. Entonces, 200 es lo que tengo. ¿Y cuánto es lo que quiero sacar? El 9%, ¿sí? Entonces, ese 9%, ¿cuánto es en $200? No lo sé, eso es lo que voy a averiguar. Entonces, cojo y pongo ahí X, ya, y X por 100 me da, aquí sería, para que ustedes no se hagan bolas, 100 por X sería 100X es igual a 9 por 200, ¿ya? Y ahora yo no puedo tener, tengo que tener a X solita, despejada. Entonces, ¿qué hago yo? Esa X sigue igual, 9 por 200, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo y ese 100 pasa a dividir, pasa a la parte de abajo. ¿Sí lo ven? Ese 100 ya pasó a la parte de abajo. Ahora simplifico los ceros, ¿sí? Los voy a simplificar aquí. Un 0 de arriba, un 0 de abajo, un 0 de abajo, un 0 de arriba. Entonces sería 2 por 9, 18. ¿Ya? Sería 18. 18 sobre 1 me da lo mismo, pues. Porque 18 dividido, todo número dividido para la unidad es al mismo número. Entonces 18 sobre 1 dividido me da igual a 18. ¿Cuánto ha sido? Aquí está el resultado, 18, ¿sí? Y ahora les invito a que ustedes también hagan, recuerden que en su portafolio no tienen que poner solo las respuestas, tienen que hacer también el proceso, ¿sí? Que estoy haciendo yo. Ahora ustedes tienen que hacer el de literal C, D y E, ¿sí? Y lo único que tienen aquí, pues yo les he ayudado ubicándoles la respuesta correcta para que usted pueda corroborar y corregir. Cualquier inquietud, igual estoy presta a atenderla, ¿sí? Me escriben nomás por WhatsApp porque puede que no le cuadre con el mismo resultado y debe ser porque algo por ahí, pues, en el proceso
si nos saltó algún paso o algo, ¿no? Y para eso estoy yo, para despejar cualquier duda suya. Vamos al siguiente ejercicio. Observe el ejemplo y encuentre la fracción, ¿ya? Cuando estábamos aquí decíamos 25 sobre 100, quiere decir el 25%. Aquí no sabemos porque aquí no sabríamos por qué ha salido el 75. Bueno, vamos a explicarlo así. ¿Se recuerdan? Aquí dice 3/4. Vamos a recordar estos gráficos que vimos aquí. ¿Se acuerdan? 3/4 es igual, si ven, 1, 2, 3, 3/4 a 75%. Entonces 75%, y 75% también se puede expresar así, 75 sobre 100, ¿sí? Y ahí está. Ahora 5 de 10, ¿qué es 5 de 10? A ver, quiere decir que es la mitad, ¿sí? 5 de 10, entonces sería el 50%. Entonces ubicamos 50 sobre 100, que representa el 50%. Y 3/5, pues, que representa al 60%. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo he tomado 3 partes, he dividido 100, he dividido para 5, ¿sí? ¿Y cuánto me da 100 para 5? Vamos a hacerlo. 100 dividido para 5 me da a 20. Y de esas 20 partes, ¿cuántas he tomado de esas 5 que he dividido? He dividido 100 para 5. Porque acuérdense que, se lo voy a expresar aquí, acuérdense que ustedes tienen una unidad, ¿sí? ¿Y eso cuánto en porcentaje mide? ¿Cuánto tiene, perdón? 100%, ¿no es cierto? Toda esa unidad tiene 100%. ¿En cuánto lo ha dividido? En 5, ¿no? Entonces ahí procedo a dividir como lo que habíamos hecho en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De esas 5 partes, ¿cuántas voy a tomar? ¿Cuántas voy a tomar? Voy a tomar 1, 2 y he tomado 3, ¿no es cierto? He tomado 3. Ahora yo quiero saber cuánto es en porcentaje eso. ¿Qué tengo que hacer? Distribuyo, pues, para que me dé 100. ¿Qué tengo que hacer? ¿En cuánto he dividido esto? En 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces 100 dividido para 5, ¿cuánto me da? A 20. Quiere decir que cada una de estas partecitas, ¿cuánto tiene? Tiene 20%. Esta tiene 20%. Esta tiene 20%. 20%, 20% y 20%, ¿sí? Entonces ahí vemos que gráficamente, si a usted se le dificulta un poquito hacer el cálculo mental, hágalo gráficamente, ahí se va a ayudar bastante hasta que ya domine más los porcentajes, ¿sí? Entonces tenemos toda esta unidad 100%. Y lo hemos dividido en cuántas partes, en 5, porque aquí me está indicando el denominador, me indica las partes en que se divide, para 5. Entonces 100 dividido para 5 partes, ¿a cuánto le toca? 100 dividido para 5 a 20. 20 más 20, 40, más 20, 60, más 20, 80 y más 20, 100. Entonces ahí está, miren, no le falta nada. En toda esta unidad está el 100%. Se lo ha distribuido en 5 partes. De las 5 partes, ¿cuántas he tomado? 3. 1, 2, 3. ¿Y cuánto me equivale en porcentaje esas 3 partes? 20, 40, 60. Aquí está el 60%, ¿sí? ¿Y cómo lo expreso yo al 60% en fracción? Aquí, 60 sobre 100. ¿Sí? Listo. Así pues, concluimos nosotros con matemáticas. Y ahora sí, iniciamos con estudios sociales, actividad número 4. Reflexionemos sobre la inclusión, cómo contribuye a que todas y todos nos desarrollemos plenamente. Recordar, la inclusión social es el acceso a toda persona a la educación, servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad, entre otras, dentro de una sociedad sin importar su origen, religión, etnia, orientación sexual, capacidad intelectual, género, situación financiera, entre otros. ¿Sí? Esa persona debe tener acceso, ¿sí? Sin importar nada de estos parámetros que hemos nombrado. ¿Qué aprenderemos hoy? Aprenderás a identificar diversas formas de inclusión para que todos y todas tengamos mejores oportunidades y podamos desenvolvernos mejor desarrollando nuestros talentos. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Bueno,
reflexionar sobre cómo diversas situaciones relacionadas con la inclusión contribuyen a generar mejores oportunidades para todos y todas. Vamos a observar las siguientes imágenes. Aquí vemos una persona en silla de ruedas que realiza el mismo trabajo de quienes no la usan. Miren, aquí está en una computadora. Vemos unos niños y niñas jugando, compartiendo con juegos, ¿sí? Y vemos acá una traductora de lengua de señas, ¿sí? Hay personas que puede que el oído no sean sordos y no puedan escuchar las noticias, pero si le hablan con lenguaje de señas lo va a comprender muy bien. Luego tenemos también el programa de TV para niñas y niños en su lengua materna, el quechua, ¿sí? Aymara, Xaninca, entre otras, ¿sí? Ahora, a partir de esas imágenes que hemos analizado y observado, responde a las siguientes preguntas y dialogue con su familia. ¿Qué ocurre en cada imagen? Bueno, en cada imagen incluye que existe inclusión de todas las personas sin distinción de lenguas o discapacidades, ¿sí? Alguna discapacidad física, capacidades físicas, ¿no? Porque puede que acá era sordo y acá pues no podía, estaba en una silla de ruedas, ¿no? Tenía dificultades para poder caminar, ¿sí? A mí no me gusta mucho utilizar la palabra discapacidades, ¿no? Pero lo pongo porque es la palabra pues que hasta ahora se utiliza, aunque también podríamos decirlo distinción o personas con necesidades físicas, ¿no? Necesidades físicas, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora, ¿sí? Para que ustedes vayan sabiendo pues que por ejemplo, cuando también les preguntan, dicen el carnet del CONADIS, ¿sí? Se refiere a discapacidad, ¿no? Entonces dicen, no, pero nos decían que era una necesidad y no discapacidad. Entonces, para que lo sepan cómo se lo dice con la palabra que está reconocido pues oficialmente por ahora, ¿no? ¿Crees que estas situaciones contribuyen que todas y todos nos desarrollemos plenamente? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos siendo respetuosos, empáticos e inclusivos con todas las personas sin discriminación alguna. Punto. Siendo respetuosos, empáticos e inclusivos, ¿sí? Bueno, usted va a escribir lo que usted cree. Y vamos con el valor de la semana. ¿Sabías que el deber es la situación en la cual una persona tiene que dar, hacer o no hacer algo según la moral que posee, ya que a su vez se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o encargo? Vamos a observar el siguiente video que es alusivo al valor de la semana. En casa. Primero, ayudar en los quehaceres de la casa es muy importante. Debes ayudar a tu papá y a tu mamá. Segundo, cepillarse los dientes después de comer, después del desayuno, del almuerzo y la comida. Tercero, llevarse bien con los hermanos. Cuarto, recoger la ropa que uso cada día. Debes ayudar a tus padres en esta labor del hogar. Quinto, llevar el plato a la cocina es muy importante después de cada comida. Sexto, cumplir con mis tareas escolares. Debes realizar todos tus talleres y trabajos en casa. Séptimo, obedecer a mis padres en todo momento.
Octavo, recoger todos mis juguetes es muy importante para mantener el orden en el hogar. Noveno, tener buenos modales en la mesa a la hora de desayunar, almorzar y cenar. Décimo, acostarse temprano todos los días. Una vez que cumplas todas estas pautas, ayudarás con los deberes que tienes en tu hogar. Ahora quiero que participes en clase. Vamos a observar diferentes situaciones y me vas a decir si esto está bien o está mal. Comencemos. Observa esos juguetes. ¿Crees que está bien o está mal? Muy bien, está muy bien. Mira, en casa todos ayudamos en el hogar. ¡Qué buen trabajo! Observa a estos niños. ¿Crees que está bien o está mal? Desafortunadamente está mal. No debemos subirnos al sofá de nuestra casa ni debemos dejar tirados todos los juguetes. Podemos accidentarnos con ellos. Observa a este amiguito. ¿Qué está haciendo? Muy bien, está recogiendo sus juguetes y poniéndolos en su lugar. Podemos ver que esta amiguita se ha caído. ¿Por qué crees que sucedió esto? Sí, así es, desafortunadamente tenía todo tirado y esto ocasiona accidentes. Esto no está bien. Y aquí, ¿crees que este amiguito está concentrado haciendo las tareas? Claro que no, está distraído. Esto no está bien. Debemos concentrarnos al hacer las tareas. Observa. ¿Crees que está bien lo que está haciendo el niño? Por supuesto que sí. Está ayudando a recoger todos sus materiales escolares. ¿Crees que este papá está orgulloso de su hijo? Por supuesto. Está haciendo las tareas con gusto y con mucho amor. Ahora observa. ¿Crees que está bien esta situación? Claro que no. Nuestros padres se ponen tristes cuando no consumimos todos nuestros alimentos. Observa esta situación. ¿Crees que está bien o mal? Claro que está mal. Debemos controlar nuestras emociones. Si lloramos y exageramos en nuestras actitudes, nuestros padres no van a estar muy contentos. Observa esta situación. ¿Crees que está bien? Por supuesto. Compartir en paz y en tranquilidad con nuestros padres es algo muy positivo. ¿Y esta situación? ¿Crees que está bien? Claro que sí. La niña está ayudando a regar las plantas, es decir, que ayuda con las tareas del hogar. Y observa esta situación. ¿Crees que está bien? Claro que sí. En casa todos ayudamos. Aquí podemos ver otra situación. Todos ayudan en casa. Esto es muy importante para mantener nuestro hogar limpio y organizado. ¿Crees que está bien que todos los hermanitos peleen, lloren y muestren conflictos en el hogar? Claro que no. Debemos controlarnos. Observa. ¿Crees que esta mamá está contenta? Por supuesto que no. A nadie le gusta que sus hijos tengan desorden en la habitación. Debemos ser ordenados. ¿Crees que esta es una familia feliz? Y ahora vamos a colorear las normas que debe cumplir en casa. Aquí tenemos el niño botando la basura al piso. No, la que deben colorear es esta, porque el niño debe botar la basura en el tacho, ¿sí? Donde corresponde. Luego tenemos que está coloreando y donde trabaja deja todo ahí desordenado y sucio, ¿no?
y que debe ser, eso no está bien. Lo correcto es, el deber de él es dejar todo en su lugar ordenado. ¿Qué más? Aquí está empujando, haciendo maldades, acá está abrazando a su amigo. Entonces el deber de nosotros es llevarnos bien con las demás personas y no andar peleando, ¿no? Claro que obviamente si nos tratan mal, pues tenemos que defendernos, ¿no? Buscar alternativas, pero para que no nos traten mal otras personas, ¿qué debemos hacer? Tampoco nosotros andar empujando. Supóngase que este niñito se levanta y coge y le da un buen golpe al niño de acá, luego el niño va a estar llorando, ¿no? ¿Y por qué ha pasado? Porque la violencia fomenta violencia. Entonces, para que no se den estas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Ni hacer daño, ¿sí? Para que no nos hagan, ¿no? No hacer daño para que no nos hagan, ni andar molestando, ni nada por el estilo, ¿no? Viernes 4 de marzo del 2022. En la actividad de educación cultural y artística tenemos gestos corporales. Recordar, es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y pensamientos del emisor. Suele realizarse a nivel inconsciente, de manera que habitualmente es un indicador claro del estado emocional de las personas, ¿sí? Esto debemos recordarlo. Este concepto que les acabo de leer, esta definición, esta información, se trata de sobre qué. ¿Qué es una forma de comunicación? Los gestos corporales. ¿Qué son los gestos corporales? Aquellos que hacemos sin darnos cuenta cuando nos dicen algo. A veces tapamos la boca, o cuando hemos dicho algo malo, sin querer nos tapamos inmediatamente la boca. ¿Por qué? Porque son, como dice aquí, inconscientes, ¿no? Que los realizamos a veces sin querer. Vamos a ingresar a esta actividad, una pequeña dinámica virtual. Vamos a ver sobre las prácticas corporales. ¿Qué nos dice? Vamos a elegir el número 1. ¿Qué tipo de música nos ayuda a reconocer nuestra cultura? ¿La salsa? No, los merengues no, las folclóricas. Bueno, folclóricas, aquí le falta una L. Las prácticas expresivas comunicativas, aquí le falta la T, las podemos aplicar por medio de los poemas, no, de las leyendas no, porque dice expresivas comunicativas, son de la danza, el teatro, el baile, ¿sí? Estamos hablando de expresiones corporales con nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando hacemos un teatro, movemos las manos, hacemos expresiones. ¿Cuál es el valor fundamental que se fundamentan en las prácticas expresivas? Es el respeto y derecho a la expresión. Hay que respetar las expresiones, cada uno, pues. Y por último, ¿qué expresan las prácticas corporales expresivo-comunicativas? Expresan mensajes, géneros literarios, nos ayudan a pensar, bueno, expresan mensajes, porque si alguien me viene a decir algo y yo hago frunces las cejas, ¿qué quiere decir? Que probablemente de una respuesta negativa, ¿no? Porque, o si yo sonrío, quiere decir algo agradable, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Ahora que hemos completado, volvamos a nuestra actividad. Vamos a conceptualizar esto, ¿sí? A enterarnos de qué se trata, ¿ya? Gestos de la cara. Cuando nos taparse o tocarse la boca, si se hace mientras se habla, puede significar un intento de ocultar algo, ¿sí? Cuando nos tocamos la oreja, es la representación inconsciente, ¿sí?, del deseo de bloquear las palabras que se oyen. Tocarse la nariz puede indicar que alguien está mintiendo. Rascarse el cuello es señal de incertidumbre, o sea, de duda con lo que uno mismo está diciendo, ¿no? Como que será cierto, ¿no? Llevarse un dedo o algo a la boca significa inseguridad o necesidad de tranquilizarse. Se ha visto que cuando los niños están nerviosos se empiezan a comer como las uñas, se meten los dedos a la boca, ¿ya? Miren cómo es importante nosotros darnos cuenta de estos gestos, ¿no? Si vemos a alguien que se está rascando el cuello, ¿qué quiere decir? Que lo que nos está diciendo no está seguro, ¿sí? Nos puede estar prometiendo algo y nos está mintiendo. Entonces, miren qué importante saber. Vamos a ver los tipos de sonrisa. Tenemos la sonrisa natural y la sonrisa tensa.
La natural es la que se produce arrugas junto a nuestros ojos. Se eleva la mejilla y desciende levemente las cejas, ¿sí? Mientras que una sonrisa tensa, con los labios apretados, denota de que esa persona no desea compartir emociones contigo. ¿Hasta cuándo? No se escucha claro. En cambio, posición de los brazos. Cuando cruzamos los brazos muestra que estamos en desacuerdo, en rechazo. Cruzar un solo brazo delante para sujetar el otro brazo indica falta de confianza en uno mismo al necesitar sentirse abrazado. Unir las manos por detrás de la espalda demuestra confianza, ausencia de miedo de dejar expuestos nuestros puntos débiles, como el estómago, la garganta o la entrepierna, ¿sí? Ahora vamos a ver qué mensajes nos dan con estas expresiones corporales de las piernas. Dice que cuando están sentados con una pierna elevada o apoyada en la otra, típicamente masculina, como vemos aquí, este señor revela una actitud competitiva o preparada para discutir. Pero las piernas muy separadas, otro gesto básicamente masculino, quiere transmitir dominancia y territorialidad. Ay, no la pronuncio muy común esta palabra. Sentada con las piernas enroscadas, dice, ¿no? En las mujeres absolutamente significa cierta timidez e introversión. Y bueno, esto ¿por qué les he dado? Pues porque es muy importante que ustedes lo sepan para distinguir las intenciones de las personas y además para poder tener una comunicación asertiva con los demás. Ahora tenemos un juego educativo. Vemos aquí un espejito y alguien. ¿Qué es lo que usted va a hacer? El estudiante va a practicar sus gestos corporales para la entrega de la tarjeta hexagonal. Siga los siguientes pasos. Escriba el lenguaje indirecto, lo que le va a decir a esa persona. El lenguaje indirecto, o sea, con manera amable. ¿Cómo era el lenguaje indirecto? A ver, por favor, ¿me podría recibir esta tarjeta? ¿Me puede regalar 5 minutos para decirle esto? ¿Sí? Tome en cuenta que lo que va a realizar es un acto de amor. Por tanto, va a ser expresado con amabilidad, ¿sí? Ser un acto de amor y no como orden, sino con amor hacia el prójimo. Su tono de voz debe ser el adecuado, es decir, no alzando el volumen ni muy bajo, porque a veces pues no nos escuchan bien y dicen, ay no, es que no, ni siquiera saludó ese estudiante, pero no, a veces es porque a lo menos ahora que utilizamos estas mascarillas, la gente no puede ver ni siquiera si hemos movido los labios, y entonces antes por lo menos si hablamos bajo, movemos los labios y dicen, ah, esa persona me está saludando, pero si con esto tapado no se puede ni ver, ¿no? Entonces, utilizar el volumen de voz adecuado. El ritmo al momento de hablar debe ser pausado, es decir, tomando aire, haciendo pausas, ¿sí? No como carretilla yéndose de largo todo, ¿no? Ya, para que se pueda entender lo que usted dice. No olvide practicar mirándose al espejo, ¿sí? Es importante observar cómo son nuestros gestos cuando hablamos, ¿sí? Porque puede ser que querramos hablar con amor, pero sin querer fruncimos a veces las cejas. A mí me pasa muchísimo, ¿no? Frunzo las cejas y pues no se transmite como decíamos el mensaje, ¿sí? La persona pues puede pensar que lo estamos diciendo como por orden o porque estamos tal vez enojados. No olvide enviar a su docente el video de la entrega de la tarjeta hexagonal, ¿sí? Tiene que enviarme el video, no lo olviden, ¿sí? Y por último va a escribir en el siguiente recuadro lo que va a decirle a la persona que le va a regalar esa tarjeta hexagonal, ¿sí? Yo les voy a poner aquí un poquitito, pero esto quiero que lo hagan ustedes mismos porque yo no sé lo que ustedes van a ir a decir, ¿no? Entonces, porque no sé a quién le va a entregar la tarjetita. Si es a un familiar, puede decir, hola querida abuelita, aquí te traigo esta hermosa tarjeta
que la he realizado con mucho amor. Punto. O también puede, si es una persona extraña, puede decir buenas tardes. Le saluda y ahí dice el nombre del estudiante, suponiendo que fuera Jefferson, estudiante de la unidad educativa Tengel. Hoy tengo el honor de hacerle la entrega de esta maravillosa tarjeta que he realizado con mucho entusiasmo para usted. Sí, así. ¿Ya? O para promover los hábitos de los protocolos de bioseguridad, lo que usted desee escribir, ¿sí? Procura no escribir tanto porque luego no se lo va a poder aprender y se va a poner nervioso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, culminando con eso de ahí, ¿sí? Y damos inicio con el proyecto escolar. En el proyecto escolar tenemos lo bonito se hace en piedras. Lo bonito se hace en piedras. Y ya estamos en la última fase, que es la fase 4, la fase de publicación, ¿sí? Desde ya les quiero decir, les han quedado, los felicito a todos. Les han hecho un gran esfuerzo porque pintar en esos huequitos que tiene la piedra no es fácil. Y veo que han hecho muchos trabajos hermosos, maravillosos, ¿sí? Estoy muy contenta. Admiro el entusiasmo y la habilidad que tienen, pues, para ustedes poder trabajar, ¿sí? El esfuerzo con que lo hacen, ¿sí? Ahora, pues yo, al sentirme muy contenta por esto, quiero publicar estos trabajos, ¿sí? Y ustedes deben darlo a conocer, porque nada me sirve hacer el carro más maravilloso del mundo, el dibujo más grande, si no lo doy a conocer, ¿no? Las cosas hermosas deben darse a conocer, no deben estar ahí guardadas ni escondidas. Entonces ahora en esta fase, que es la publicación, usted le va a poner un título a su obra. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí si hice la naturaleza, si hice algo de la naturaleza. Un estudiante había hecho uno de vegetales, entonces puede ponerle, un estudiante había hecho un pepino, voy a poner los vegetales, nuestros amigos, los vegetales, coma, nuestros amigos, ¿sí? Estos son ejemplos de títulos. Usted puede poner el título que usted desee, ¿sí? Yo aquí solo estoy poniéndole unos ejemplos, nada más, ¿sí? Son ejemplos. Otro puede ponerle una niña que hizo de varias amiguitas con corazón, puede poner la amistad, ¿sí? Entonces usted le va a proporcionar el título que usted desee. Ahora vamos aquí, va a escribir los materiales que utilizó para colorear su piedra. Primero, piedra. Otros pueden decir delineador de mi mamá para hacerle las líneas, témperas, ¿sí? Y pincel, ¿ya? Si usted utilizó otros más, pues los escribe, ¿ya? Y pues aquí va a ensayar lo que escribió en la parte de aquí, ¿sí? Mirándose al espejo para que pueda usted... perdón, estoy confundida. Aquí va a ensayar lo que va a exponer mediante un video. No tiene que ser algo grande, ¿sí? Simplemente va a exponer indicando... este es mi trabajo del proyecto Lo bonito se hace en piedras, al cual he llamado la naturaleza. Lo realicé, los materiales que utilicé fueron piedra, y lo hice en 4 fases. La primera limpié la piedra, la segunda la pinté, dejé que se seque, en la tercera hice retoques y en la cuarta le puse la capa final que brilla, o el brillante, como le quieran llamar, ¿no? En su exposición deberá iniciar con la frase, y usted le va a poner una frase con la que usted desee iniciar su exposición. Yo que sé, lo bonito pues se hace en piedras, y por eso yo les traigo
podría ser. Y ahí sigue hablando. Y por eso ya. Y usted va explicando cómo ha hecho pues su piedrita. Ya, un video cortito nada más, es algo simple, ¿sí? Eso ha sido todo con respecto a las asignaturas que imparte mi persona. Ahora, no se olviden que también tiene las actividades de inglés, ¿sí? Que tienen pues los sustantivos contables y los incontables, ¿sí? No se olviden de también hacer esas actividades, por favor. Sin más nada, yo me despido diciéndoles que les quiero mucho y les envío un abrazo fuerte y les deseo todo lo mejor del mundo. Chao, chao.